Muy buenas tardes. Probablemente, primeramente Dios, el fin de semana que viene nos visita el apóstol, ¿verdad? Sigamos orando por él, porque todos ya saben por qué tenemos que orar, ¿verdad? Que tiene que tomar algunas decisiones no muy fáciles, pero que sabemos que Dios tiene el control. Entonces, primeramente Dios vendrá para otra semana, así que les manda saludos. Y familias, hoy les voy a compartir una palabra y una cosa que se llama avivamiento. Avivamiento. Entonces, acompáñenme a cerrar sus ojos. Acompáñenme a cerrar sus ojos. Padre mío, Señor mío y Dios mío eres tú. Venga tu reino, mi Dios. Hágase tu voluntad en este servicio. Hermoso y precioso y maravilloso y sublime Espíritu Santo, como siempre, toma el control de cada uno de nosotros, mi Dios. Y en el nombre de Jesús, mi Dios, no permitas que nada y nadie distraiga, Señor, para que podamos recibir la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, mi Dios. Y como está escrito en tu palabra, que el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y todo el mundo dice amén, amén. Dios les bendiga también a todos los que nos ven por este medio de comunicación. Que sea de mucha edificación esta palabra y compartan el link en el nombre de Jesús. Amén. Ok, familia, voy a compartir esta palabra que se llama avivamiento. Y quiero llevarte al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo del 4 en adelante. Ok. Amén. El libro de los Hechos, familia, nos habla mucho de la manifestación del Espíritu Santo. El libro de los Hechos son los testimonios de lo que el Espíritu Santo hacía con quien creen, con los discípulos, con los creyentes en Cristo Jesús. Y dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de ¿dónde? De Jerusalén, sino que esperasen que la promesa del Padre, la cual les dijo: y oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿qué? Con el Espíritu Santo, dentro de no muchos ¿qué? Días. Primeramente, familia, ¿qué es un avivamiento? ¿Qué es realmente un avivamiento? Un avivamiento no es saltar, gritar, chapulinear, claro que eso no es un avivamiento. Un avivamiento, familia, ¿qué crees que es? Es el despertar. Escucha bien, un avivamiento es el despertar espiritual. ¿Cómo dije? Es el despertar espiritual en un determinado, ¿qué crees? Lugar. ¿Sabes por qué le digo? Espérenme a los discípulos la promesa que yo les voy a dar. ¿Iba a descender quién? El Espíritu Santo, que muchas veces le llaman ¿qué? El Pentecostés, que todavía incluso los judíos lo llevan a cabo. Es una de las 7 fiestas más importantes que ellos celebran cada año, el Pentecostés. ¿Por qué decía espérenme? Porque en pocos días ¿qué? Serán bautizados, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. Porque el Pentecostés es después de la Pascua, 50 días después. ¿Sí me explico? El Pentecostés se celebra 50 días de ¿qué? Después de la Pascua, donde el Espíritu ¿qué? Iba a venir
iba a descender y dice que les iba a dar ¿qué? Poder. ¿Cómo dije? Poder. ¿Para qué? Para predicar, para sanar. ¿Qué más? Para Liberar. Milagros, sueños, visiones iba a haber en el derramamiento del poder del Espíritu Santo. A eso se refiere. Y también sabe lo que significa en el hebreo y en el griego: volver a la vida desde entre los muertos. Santo Dios. Escucha bien, ¿eh? ¿Volver qué? A la vida desde entre los muertos. Por eso en la escritura aquí dice: despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Porque muchas veces podemos estar, ¿crees?, en el caminar de Cristo y estamos, ¿cómo crees? Dormidos, muertos espiritualmente, como dicen por ahí, como los episodios de Walking Dead. ¿Muertos qué? Vivientes, como los zombies. Y a eso se refiere Dios: avivamiento, un despertar, un levantamiento de entre los muertos. Y te digo algo, familia, eso es lo que Dios quiere hacer. ¿Dónde crees? En tu vida y en la iglesia. Levantar un despertar, una iglesia con poder, con autoridad. Y tú te has dado cuenta, y te voy a decir algo, te digo algo, poco a poco ya está empezando ese avivamiento, ya está empezando a ver señales, y cada día va a crecer más. Te vas a maravillar, de lo que viene. Pero eso es un avivamiento, que también dice que crees: encender, acalorar, atizar, excitar, incitar, enardecer, enfermizar. Y también la búsqueda intensa por la presencia de Dios. ¿Y sabes por qué Dios quiere levantar un avivamiento en tu vida y en mi vida? Porque así es como Dios nos transforma. Y así es como una iglesia avivada en el avivamiento puede transformar, ¿qué crees?, hasta una colonia. Dios puede transformar hasta un municipio, hasta un pueblo, por el poder del Espíritu Santo. Por eso Dios quiere que tú y yo estemos en avivamiento. Y más adelante voy a compartir unos testimonios muy bonitos que tú vas a ver. Pero créemelo, familia, Dios quiere que un avivamiento. Entonces, no es chapulinear, ¿eh?, ni correr, ni gritar. Es que un despertar en la búsqueda intensa de las cosas de Dios. De que tú y yo, ¿qué crees?, tengamos hambre y sed de Él, de buscarlo cada día más. De que estemos muertos, ¿para quién crees? Para el mundo, pero despierto, ¿qué crees?, para buscar a Dios, su rostro, su reino, su gloria, su presencia. Eso es un avivamiento. Cuando tú duermes para el mundo, pero estás despierto para Dios. Ahí ese es el avivamiento, familia. Por eso le digo que gloria a Dios, que de mí ya no se acuerdan allá. Qué bueno. Porque lo que más a ti y a mí nos debe preocupar es que estemos despiertos. ¿Para quién creen? Para Dios. A eso se refiere avivamiento, familia. Tú y yo somos como un leño. Somos un leño que tenemos que meterlo, ¿qué? ¿A dónde? Al fuego. Tú y yo como iglesia tenemos que estarle atizando aquí al fuego. ¿Alguien ha hecho una fogata algún día? ¿Alguien ha ido de camping? ¿Y por qué no me ha invitado? Se crean. ¿Se han ido a algún camping? ¿Sí? ¿Le ha tocado hacer una fogata? ¿A quién ha tocado hacer una fogata? Para la carne asada también. Ya sea para la carne asada,
ya sea para los bombones, ¿qué más? Para el venado, para el puerco con la cebolla ahí, para el quémalo. Para los moscos. Para los moscos. Aquí le va. Para que no se le apague ese fuego, ¿qué es lo que hace usted? ¿Le echa agua o qué? ¿Qué le echa? Más leña. ¿Para qué? Para que siga el fuego. ¿Decía qué? Manteniendo el fuego. Así tú y yo somos cuando andamos buscando la presencia de Dios. Es como que le estamos echando leña al fuego. Que la presencia de Dios se manifieste más. La gloria de Dios se derrame más. Por eso, humillémonos, familia. Busquémonos en oración. Créemelo. Y te vas a dar cuenta lo que Dios va a empezar a derramar, va a empezar a manifestar. Mira, si ya te ha tocado ver señales, ya te ha tocado ver el polvo de oro, te ha tocado ver el aceite en las manos, los diamantes, la escarcha de oro que está cayendo, y unas como lentejitas, y apenas está comenzando, es como una chispita que apenas está empezando. Imagínate, familia, cuando estemos todos en el mero avivamiento, ¿qué crees que va a pasar? No, hombre, familia, vas a ver la gloria de Dios como nunca. Unos milagros sobrenaturales, liberaciones, vidas transformadas. Créemelo, familia. Por eso te digo, Dios quiere levantar ¿qué? Un avivamiento, un despertar en esta iglesia, en este Manzanillo, en México, porque se va a derramar un avivamiento. Está profetizado que en México se va a levantar un avivamiento como nunca. Y te digo algo, a nivel mundial ya ha habido países, años atrás, de avivamientos. No, hombre, familia, lo que puede hacer el poder y la gloria de Dios en una iglesia que está bien avivada. No con emociones, sino con poder y autoridad. Porque muchas veces confunden el avivamiento con la emoción. Con poder y autoridad. Así quiere el avivamiento de Dios. Que estemos despiertos, familia. Y te vas a dar cuenta lo que Dios va a hacer. ¿Vamos bien? Sí. Ahí mismo, del 12 al 14. Amén. Entonces volvieron ¿a dónde? A Jerusalén, desde el monte que se llama del Oliva, el cual está cerca de ¿quién? De Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron ¿a dónde? Al aposento alto, donde moraban ¿qué? Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo del Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Todos, dice ahí, todos. Una, dos, tres. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Escucha bien. Fíjate cómo recibieron el avivamiento. Principalmente le dijo Dios, ¿qué dice? Espere ¿qué? En la promesa. Primero te digo, espere. Y dice que subieron ¿a dónde? Al aposento alto, al templo. Obedecieron que la instrucción, ¿no? Pero dése cuenta de algo. Cuando vino, escuche bien, dése cuenta de algo. Ellos estaban sentados esperando el Espíritu Santo, el avivamiento, ¿o qué estaban haciendo? Orando.
Pero estaban ¿cómo? Unánimes. Unidos. Eso es, familia. Eso es lo que realmente Dios quiere. La unidad. La unidad. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en las oraciones y en el partimiento ¿qué? Del pan. Había que unidad. La unidad es lo que también trae el avivamiento. Y dice que no estaban sentados, estaban ¿qué? Orando, clamando, buscando de la presencia de Dios. Y sabes también qué es lo que trae el avivamiento. ¿Qué crees que trae? ¿Y cómo te vas a dar cuenta cuando en la iglesia hay avivamiento? ¿Sabes por qué? Porque va a haber persecución. Escucha bien lo que te digo, ¿Va a haber qué? Persecución. Y persecución no es que el vecino hable mal de ti, no. Eso no es persecución. Y pastor, es que perdí mi trabajo, tampoco es persecución. Y es que me dejó mi esposa, tampoco es persecución. Persecución, ¿sabes qué es? Que lleguen contigo y que te pongan una pistola aquí y que te digan, niégate eso. Eso es persecución. Que te vean predicando en la calle y que de repente lleguen y te pongan las esposas, vámonos a la cárcel por predicar la palabra de Dios. Eso es persecución. Y hay lugares donde ya hay persecución. Escúchame bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Esa es otra señal. Hay persecución. Hechos 5:39. Y yo te voy a compartir por qué. ¿Usted se acuerda del apóstol Pablo? ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Perseguía a los cristianos. ¿Y sabes por qué los perseguían? Porque muchos se estaban convirtiendo, ¿qué crees? A Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo que vamos a permitir que se nos vaya? ¿Que se conviertan a Cristo? Eso trajo ¿qué? Persecución. De Pablo para con la iglesia de Cristo. ¿Sabes por qué? Antes de eso, perdón, Hechos capítulo 2:1, perdón. Hechos capítulo 2:1. Hechos capítulo 2:1. Amén. ¿Cómo dice? Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban qué? Todos unánimes y juntos otra vez. Y de repente ¿qué? Vino del cielo un estruendo como de un viento recio ¿qué? Que soplaba, el cual llenó ¿qué? Toda la casa donde estaban ¿qué? Sentados. Y se les aparecieron lenguas por cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué? Porque ya estaba en un avivamiento. Y la iglesia, cada día que crecía más. Fueron dispersados, pero no pudieron contener el poder y la gloria de Dios. No podían contener el poder y la gloria de Dios. Y cada día crecía el número de la gente. Crecían los milagros, que eran las realidades, las liberaciones, las transformaciones. ¿Cuándo qué? Cuando recibieron ¿qué? Al Espíritu Santo por primera vez. ¿Dónde? En el Pentecostés. Hechos 5:39. ¿Sí se acuerda de Juan y de Pedro?
¿Se acuerda de Juan y Pedro? Que andaban predicando en las calles y que dice que se sanó un cojo que estaba en la puerta de la Hermosa pidiendo limosna. Y cuando vio a Juan y Pedro, quiso hacer lo mismo. Y que dice que Pedro, fijando en los ojos, lo agarró y le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y al instante se le afirmaron los pies y empezó a caminar. Y el testimonio empezó a correr. Y empezó, ¿qué crees? El celo de los religiosos, de los judíos. ¿Por qué? Porque realmente daban testimonio de que eso había sido algo sobrenatural, algo real. Y a Pedro y a Juan, ¿a dónde creen que los metieron? A la cárcel. ¿Estaban haciendo algo malo? No. ¿Estaba robando Pedro y Juan? ¿Qué estaban haciendo? Predicando la voluntad de Dios, sanar, liberar. Eso dice la Escritura: por cuanto me ha ungido, porque el Espíritu de Dios está ¿qué? Sobre mí. Y por eso los metieron a la cárcel. Pero dice que, ¿qué creen? Que un ángel, ¿de quién creen? Del Señor. ¿Qué creen que pasó? Les abrió la puerta nuevamente y salieron nuevamente, ¿qué crees? A hacer lo mismo, seguir y predicando el Evangelio. ¿Te das cuenta? Porque le dijo el ángel: no dejen de predicar, sigan hablando de Dios. Y cuando fueron a buscarlo, ¿dónde están? Ya no estaban en la cárcel. Allá siguen igual predicando allá. Las palmitas, no entienden ese Rubí. No entiende ahí que no se pongan las palmitas, pero sigue predicando ahí. Y sigue alabando ahí. Y están pagando sanidades y milagros. Y el doctor ya se enojó porque ya no van con él. Porque ya son sanados por el poder del Espíritu Santo. Y fíjate lo que dice aquí. Y dice, aquí va, mas si es de Dios, no la podré destruir. No seas tal vez que hallados luchando con Dios. 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, ¿después de qué? A azotarlos, les intimaron que no hablasen ¿qué? En el nombre de Jesús. Por segunda vez se lo voy a decir. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron ¿qué? De la presencia del concilio. ¿Cómo dice que salieron qué? Gozosos de haber sido ¿qué? Tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, ¿cómo dice ahí? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Te das cuenta cómo estaban bien despiertos esta iglesia primitiva? Ese fue el primer avivamiento, el primer despertar de la iglesia de Dios. Todos los días estaban en el templo orando y buscando a Dios y compartiendo de Dios. Y te voy a decir algo, familia. Te voy a compartir algo. Te digo una cosa: Dios va a volver. Dios va a volver a levantar ese avivamiento para que las iglesias caminen como las iglesias primitivas. Antes de que Cristo levante su iglesia, escúchame bien, antes de que Cristo levante su iglesia, la iglesia va a caminar como esas iglesias. Escúchame lo que te digo. Así va a ser el avivamiento tan grande que va a levantar Dios, que vamos a empezar a caminar así, en poder y en gloria. Por eso Dios nos está dando un avivamiento, porque Dios poco a poco lo va a empezar a manifestar. Y dice que ¿qué? Que cuando los azotaron, que cuando los perseguían, ¿cómo regresaban? ¿Tristes o cómo? Gozosos. Gozosos.
porque habían padecido que por el nombre de Jesús. Date cuenta de eso, familia, cómo estaban encendidos de esa iglesia para que regresaran bien contentos, bien alegres por haberlos azotado. Date cuenta de eso. Cómo era su amor, su pasión, su entrega. Que ellos lo que querían es que, ¿qué creen? Ellos lo que anhelaban es que, como dice ahí, ser tenidos que en poco por el nombre de Jesús. Date cuenta de eso. La persecución. La persecución, familia. Un avivamiento, familia, puede transformar una colonia, un pueblo. Un verdadero avivamiento puede transformar una colonia, un pueblo. Escúchame lo que te digo. ¿Y cómo te das cuenta? Porque de repente empiezan a cesar los robos, empiezan a cesar las drogas. Ya los policías ya no tienen trabajo, se acabó la chamba, porque todos están siendo transformados por el poder de Dios, y aquí ya están en la iglesia buscando el rostro de Dios. Ya los doctores, ¿cómo creen que están? ¿Alegres o contentos o molestos? Están enojados. ¿Sabes por qué? Porque ya no van los enfermos para allá. ¿A dónde crees que vienen? A los pies de Cristo, a buscar su sanidad. Ese es un avivamiento. Ese es un avivamiento sobrenatural. Y pasa, familia. Créeme, pasa. Porque el avivamiento transforma. Donde se acabó el sistema de la corrupción. Imagínate lo que Dios puede hacer, ¿no? Date cuenta de eso. Hechos 7:54. Y así es como empieza la persecución. Ya el gobierno es el que empieza la persecución. Ya los que venden la de Chen, ya los que venden la de Chen, ya no es negocio, porque ahí hay un avivamiento. ¿Y ya qué crees? Esos andan buscando. ¿Por qué? ¿Qué creen? Porque están enojados, porque ya no hay, ¿qué crees? Drogadictos. Se acabaron. Las ventas disminuyen porque hay un avivamiento. Probablemente en una iglesia de esa colonia, de ese pueblo, de ese municipio, o muchas iglesias. Y te voy a compartir un testimonio de un avivamiento en Guatemala. ¿Cómo dije? Guatemala. Se llama Almolonga. ¿Alguien ha visto ese documental? Si puede, véalo en YouTube. Almolonga de Guatemala. Hace muchos años, en ese lugar había drogas, había idolatría, brujería, todo lo que tú te imaginas. Esa ciudad era de aproximadamente 20,000 personas. Y lo que más, el yugo que más había fuertemente ahí, ¿qué es? El alcoholismo. Que dice que si en aquellos tiempos, antes del avivamiento, dice que encontrabas en las calles hombres tirados, alcoholizados. Tenían un ídolo que se llamaba Máximo. Que incluso dice que cuando vinieron los españoles a quererlos conquistar a ese pueblo, que lo único que no, dicen por ahí, daban el brazo a torcer, era por su ídolo, el Máximo. Porque lo veneraban como no se imagina.
Y tanta era la maldad, la perversidad, que incluso hasta los hombres, si sus mujeres no les servían de comer, si no le gustaba al hombre, la comida que le daban, ¿qué creen que hacía el hombre? ¿La golpeaba? Y para afuera la mujer, la sacaban de la calle. Pero ahí, familia, hay un hombre, o de los muchos hombres que había ahí, un pastor, si no mal recuerdo se llamaba Mario, dice el documental, donde dice que de repente la iglesia, que ahí los cristianos eran perseguidos, eran muy pocos, eran minoría de la iglesia cristiana que había ahí en ese tiempo. Pues dice que el pastor empezó a alentar a la iglesia, ¿qué creen? A empezar a orar, a empezar a interceder, a buscar a Dios. ¿Y qué creen que empezó a suceder? Un despertar, un avivamiento, que tanto fue así. Escucha bien, había 4 cárceles. Vete, 4 cárceles para 20,000 habitantes. ¿Cómo crees que estaba el pueblo? ¿Cómo crees que estaba? Y que a veces no cabían. ¿Y a dónde crees que nos mandaban? A otro lugar, porque eran tantos los presos que había ahí. Y cuando empezó el despertar de la iglesia, ¿qué crees que pasó después? Ya no había, ¿qué crees? Ninguna cárcel. Y cuando vieron todo lo que Dios estaba haciendo, un día fueron a buscar 6 hombres. ¿A quién crees? Al pastor. Y le pusieron la pistola aquí. Y dice que él en silencio le oró a Dios: ayúdame, Señor. Y que cuando jalaban el latillo, ¿qué crees? No tronó. En ese lugar en Guatemala es de los más prósperos que hay. ¿Sabes por qué? Y aparte, en todo el pueblo, donde quiera dice frases de Jesús, bíblicos, anunciando quién vive en ese pueblo. Las cosechas, porque un avivamiento y la gloria de Dios se derrama en todo, familia. Las cosechas al 1000%. Es una tierra que no era fértil, familia. Al 1000%. Las zanahorias, mira, las zanahorias así de grandes, hasta el brazo. Los rábanos, mira, así los rábanos. De la gloria que estaba derramando Dios en ese ambiente. De 10 personas, 8 llenas del Espíritu Santo en todo ese pueblo. Fue alcanzado ese pueblo por un avivamiento, por un despertar de la iglesia. Incluso imagínate, no hay cárceles, porque toda la gente camina en la voluntad de Dios. Y ese país, ese lugar, le exporta, aparte de México, lo que decía ahí, creo que a El Salvador y ahí mismo, de esas verduras que te digo, así de grandotas las lechugotas, las papas gigantes, que incluso fueron yo me imagino que los gringos o los europeos, pues a buscar cómo, por qué se estaba manifestando eso. Pero pues ya no les gustó cuando le dijeron cuál era la clave. Mira, doblar rodillas, buscar su rostro, su conocimiento. Ya no quisieron, se fueron mejor. Pero la ciencia fue a ver qué estaba pasando. Y hasta la fecha, ¿qué crees? Está ese avivamiento sobrenatural. ¿Te das cuenta lo que puede hacer un despertar de una iglesia en un pueblo? ¿Ves lo que puede hacer? Ya no hay ley ahí, hermano. Ya no hay ni ley. La única que sale de Dios. ¿Eso fue dónde? En Guatemala. Te digo una cosa, prepárate, familia, porque como esos derramamientos va a haber en la recta final en su iglesia. Por eso te digo, tú vas a ver la gloria de Dios. Prepárate, espéralo, obedece la instrucción
y vas a ver cómo va a venir la embestida del Espíritu Santo. Va a venir la embestida del Espíritu Santo, familia. No vas a tener miedo de predicar la palabra. Si te dicen que te van a meter a la cárcel, ni te va a preocupar, más te vas a gozar por padecer por el nombre de Jesús. ¿Ustedes se acuerdan de Esteban? ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Sí? ¿No se acuerdan de Esteban? Aquí va, Hechos 7:54. Amén. Ok. Aquí está hablando Esteban, lleno del Espíritu Santo. Oyendo esas cosas, se enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba ¿dónde? A la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, ve los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, que está ¿qué? A la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba ¿quién? Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba ¿qué? Y decía: Señor Jesús, recíbeme mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz ¿qué? Al Señor: no les tomes en cuenta ese pecado. Y habiendo dicho esto ¿qué? Durmió. Le digo una cosa, todavía los que lo apedrearon, porque ya ve que los judíos cargan que sus túnicas, ¿verdad? ¿Saben lo que hicieron? Se quitaban las túnicas y se las pusieron al apóstol Pablo. ¿Para qué crees? Para que nada les incomodara y pudieran agarrar unas piedras. ¿Y qué creen? Poder apedrear ¿a quién crees? A Esteban. Se quitaban los de esos. ¿Cómo le dije? Las túnicas se las quitaron para que nada les estorbara y poder agarrar unas piedras y poder matar a Esteban. Pero Esteban le dijo: Señor, recibe mi espíritu. Nunca dijo que estaba a la diestra, que estaba sentado a la diestra, porque siempre dice que está ¿qué? Sentado a la diestra de Dios. Dice que estaba a la diestra de Dios cuando Esteban ¿qué? Lo vio. ¿Qué quiere decir? Que Jesús ¿de qué? Ya lo estaba esperando a Esteban ya, con los brazos abiertos. ¿Para qué crees? Para ponerle la corona. Date cuenta que en un avivamiento, te digo una cosa, no te detiene nada. No tienes miedo, no tienes temor. No tienes temor por padecer. ¿De quién crees? De Jesús. No hay miedo, no hay vergüenza. No hay nada que te impida. Incluso hasta la muerte no te preocupa, porque es tanto tu amor a Cristo, es tanto el fuego de Dios que está en ti encendido, que no te preocupa lo que te vaya a pasar. Y es un testimonio de Esteban. ¿Vamos bien hasta aquí? Apocalipsis 2:8. Apocalipsis 2:8. ¿Estamos ahí? Ok. A la iglesia de Esmirna, escucha bien, aquí está hablando el apóstol Juan, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna,
¿Quién representaba al ángel? El pastor de la iglesia. ¿Y saben quién dirigía esa iglesia? Se llamaba Policarpo. ¿Cómo dicen? Policarpo. Policarpo. Guiaba esa iglesia. Él era el pastor de esa iglesia. Escucha bien el mensaje. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero, el que estuvo ¿qué? Muerto y vivió. Dice esto: yo conozco ¿qué? Tus obras y tu tribulación, ¿qué dice? Y tu pobreza. Pero ¿qué le dijo el Señor? Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser ¿qué? Judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Jesús se refería a los judíos que no creían en Él, que no aceptaban a Jesús en su corazón. Y escucha bien, les dijo algo: ¿tú eres qué? ¿Cómo digo? ¿Tú eres qué? Pobre. ¿Y conozco qué? Tu tribulación. ¿Pero eres rico qué? ¿Pero tú eres qué? Rico. ¿En quién crees? En Dios. Algo diferente a la iglesia de la Odisea, que ellos eran ricos físicamente por lo que había en la iglesia, por lo que tenían, pero Dios le dijo a la Odisea: pero ustedes son pobres. Y en cambio la de Esmirna eran pobres físicamente, pero en la intimidad y en la comunión con Dios y lo que hacían para Dios eran ricos. Esa es la mayor riqueza tuya y mía, en Dios, en Cristo Jesús, en las cosas espirituales. Y fíjense lo que dice más adelante, ¿eh? No temas en nada lo que haces, lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros, ¿dónde? En la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, ¿y yo qué? Te daré la corona de la vida. 1, 2, 3. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta iglesia, familia, de Esmirna, estaba en la boca del lobo. Estaba en la boca del lobo. Esta iglesia fue en el tiempo de Nerón, el emperador Nerón. Esta iglesia se dice que su tiempo fue, y que estuvo esa iglesia de Esmirna 100 años después de Cristo a 300 años. O sea, ¿qué quiere decir? 200 años tenía esa iglesia. Y en ese tiempo estaba un emperador Nerón, que si no adoraban sus dioses y sus estatuas, ¿qué creen que hacía el romano ese? Agarraba a los cristianos y se los llevaba al circo romano, donde soltaba las bestias. ¿Para qué crees? Para que devoraran a los cristianos. ¿Y saben qué hacían los cristianos? No negaban a Jesús. Iban derechitos, no tenían miedo, morían y no negaban a Cristo. Date cuenta de eso. ¿Cómo era el amor? Que incluso hasta niños, jóvenes, hombres, mujeres, iban directo al circo, a los leones. Y los romanos así se gozaban, así perseguían a los cristianos. Por medio de las bestias los mataban. ¿Por medio de qué? Decapitaban. ¿Qué más? Crucificaban. Los amarraban en los edificios. ¿Y qué crees? Les echaban gasolina, les echaban y los prendían como antorchas. ¿Y qué crees? Le fueron fiel hasta la muerte a Jesús. ¿Tú crees que esa iglesia estaba dormida? ¿O realmente estaban realmente despiertos? Estaban en un avivamiento. Realmente ellos estaban bien despiertos. Por eso no tuvieron miedo de seguir a Cristo hasta la muerte.
Y ese que habla el relato Juan, se dice que lo metieron en una olla de aceite quemado. No sé si en el tiempo de la isla de Patmos, dice que el Juan salió como si nada. Imagínense, lo metieron en una olla de aceite caliente y el Juan salió como si nada. Porque Cristo le había hecho una promesa. Él no murió. Él murió por vejez, mas no por que lo hayan asesinado. No, familia. Y el que guiaba a esta iglesia de Esmirna, Policarpo, a ese también, ¿dónde cree que lo pusieron? En el Coliseo, en el circo. Pusieron una torre de madera, una hoguera, ¿y qué creen? Lo amarraron y le prendieron fuego vivo. Y dice que las llamas le llegaban a él y como que no le quemaban. Y bien enojados los romanos, tuvieron que hacer lo mismo que a Cristo. Con una lanza le empezaron a atravesar. Podrás matar mi cuerpo, pero mi alma y mi espíritu le pertenece al Señor. Está en YouTube, te la recomiendo, basada en hechos reales. Policarpo. Entonces, te digo algo. Yo no sé, familia, y te estoy diciendo que íbamos a estar acá, ¿no? Claro que no. Te estoy diciendo que en un avivamiento hay persecución. ¿Por qué? Porque el avivamiento transforma muchas vidas. Entonces, la sociedad ya no tiene trabajo, ya no tiene qué hacer. Y es donde le empiezan a crujir los dientes. ¿Qué están haciendo esos cristianos? Pues que todas las almas están yendo para allá. Están siendo sanados, liberados, restaurados. Ya no tiene trabajo el psicólogo, porque todos los matrimonios están bien. Ya los niños también se van alineando poco a poquito. ¿Qué más? Ya los policías no tienen a qué arrestar. ¿Por qué? Porque ya todos están aquí caminando bien. Date cuenta de eso, familia. Por eso empiezan a crujir los dientes y empieza la persecución, familia. Incluso, ¿qué crees? Del mismo gobierno. Haz de cuenta que el mundo va contra la iglesia, familia. Date cuenta de eso. Pero Dios dijo en Habacuc 3:2, en Habacuc 3:2, que aún en estos tiempos, familia, de aflicción, de maldad, Dios va a avivar el fuego de su obra, familia. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. En estos tiempos que se van a venir, familia, porque se van a venir tiempos malos, de mucha perversidad, de mucha aflicción. Te digo una cosa, Dios va a avivar su obra, la va a encender. Oh, la iglesia va a estar, familia, caminando como no se imagina. Y hoy te voy a mostrar un video de un avivamiento que hubo hace años en Los Ángeles, California, que se llama La Calle de Azusa. Quiero que veas ese video. ¿Sabes por qué? Porque dice que estaba tan fuerte el avivamiento en ese lugar. Haz de cuenta que era aquí, Azusa, así de grande. Entonces se empezó a levantar un avivamiento a través del pastor. Y los pocos congregantes empezaron a orar, a buscar a Dios. Y de repente, ¿qué crees? Dios empezó a añadir gente. Y sanidades y milagros. Que incluso ya estaba tan lleno la iglesia, que estaban en adoración, alabanza. Y dicen que el pastor agarraba una caja grande y se cubrían. ¿Para qué crees? Para ponerse a orar a Dios. Se está quemando
Un local, una casa, allá por la calle de Azusa. ¿Sabes por qué? Porque la gente inconversa, los gentiles, pasaban por ahí y dicen que veía un fuego ahí. Veían fuego ahí. Y hablaban por teléfono y llegaban bomberos y pues no veían fuego. Imagínate cómo estaba la gloria de Dios ahí. Yo me estaba acordando otra vez y me hizo recordar a mi esposa. Me decía esta mañana que como a las 3, 4, no me acuerdo como a qué horas, dice que tuvo un sueño que se quemaba la iglesia, que veía un fuego así, y que dice, no pasó, yo casi iba a ir a darle aviso que se está quemando la iglesia. Te voy a compartir algo con mucho amor, con los pies en la tierra. Te digo algo, yo a esa hora estaba orando, porque esas horas son las que yo me paso a orar en este lugar, en las madrugadas. Pero ella no sabía. Y estaba, entonces que toma el espíritu y digo una cosa, aquí hay fuego conmigo. Y el fuego va a crecer tanto que lo van a ver. La gente va a pasar por ahí y solita van a entrar de la presencia y la gloria de Dios que van a sentir. Escucha lo que te digo. Y antes te voy a presentar un video. Quiero que lo veas para que te des cuenta lo que pasó en ese avivamiento en Los Ángeles, en la calle de Azusa. Te vas a maravillar. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde a todos los que lo ven por esta nueva educación. Que en el nombre de Jesús Dios levante un evento en tu vida. En el nombre de Jesús, amén.